Hey, soy Driutua y bienvenidos a Miércoles de Misterio. Si es la primera vez que ves un Miércoles de Misterio, es un vídeo que subo el último miércoles de cada mes, donde hablo de crimen real, teorías conspirativas o casos paranormales. Así que si no has visto el último capítulo te lo voy a dejar en la i, y también voy a dejar en la i una lista de reproducción con todos los Miércoles de Misterio por si queréis verlos todos. Bueno, hemos llegado al último capítulo de Halloween y de este mes dedicado a los Warren, y no podía despedirme de ellos sin hacer mi caso favorito de ellos, que es el de la casa de Amityville. Sé que mucha gente conocerá ya este caso, pero yo he querido coger y documentarme lo máximo posible, como siempre, y así traeros un vídeo con todos los detalles, que es lo que más me gusta, ya lo sabéis. Y antes de empezar el vídeo, no os olvidéis de seguirme en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa, de suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a me gusta y dejar un comentario. Y sin más dilación nos vamos a poner con el caso de hoy. Amityville, Long Island, Estados Unidos. Es una lujosa comunidad del estado de Long Island, famosa por tener unas viviendas muy caras, unos buenos colegios y unos vecindarios bastante seguros. Pero en el 112 de Ocean Avenue se encuentra una casa de estilo colonial, la cual es considerada como la casa más embrujada de todo Estados Unidos. El 13 de noviembre de 1974, sobre las 3:15 de la madrugada, Ronald DeFeo Jr. cogió un rifle Marlin del calibre 35 y se dispuso a matar a toda su familia. En primer lugar, subió las escaleras y asesinó a sus padres a sangre fría. Tras matar a sus padres, Ronald cruzó el pasillo y asesinó a su hermana Allison, de 13 años de edad. Después disparó a sus dos hermanos más pequeños, Mark, de 12 años, y John, de 9. Por último, subió hasta el tercer piso, donde encontró a su hermana Dawn, de 18 años, quien le preguntó si todo estaba bien. Él dijo que sí y que se fuera a dormir, y cuando se fue a la habitación aprovechó para dispararle a ella también y así finalizar el asesinato de toda su familia. A diferencia de su madre, a la cual disparó en la cabeza, al resto de los miembros de la familia les disparó por la espalda. Para finalizar, Ronald se duchó, se cambió de ropa y se deshizo de las pruebas en una alcantarilla de Brooklyn. El arma la tiró desde el muelle de Amityville y se fue al trabajo como si nada hubiera sucedido. Al salir del trabajo, fue a Henry's Bar para pedir ayuda, afirmando que alguien había asesinado a su familia. Mientras el dueño del bar se quedó avisando a los servicios de emergencias, un grupo de gente se desplazó junto a Donald al 112 de Ocean Avenue y allí encontraron a toda la familia asesinada y, curiosamente, todos los cuerpos estaban colocados boca abajo y con los brazos en cruz. Al haber sido el único superviviente de la masacre, Ronald DeFeo pasó a ser el principal sospechoso. Cuando le interrogaron por primera vez, Ronald afirmó que el asesinato había sido perpetrado por un asesino a sueldo de la mafia llamado Louis Falini, pero esa versión no se sostuvo y finalmente Ronald confesó haber sido el autor del crimen. En el juicio, DeFeo afirmó que cuando cometió el crimen no era dueño de sí mismo, ya que una extraña fuerza maligna se aprovechó de su cuerpo y lo obligó a cometer aquella atrocidad con todos los miembros de su familia. Debido a un historial de abuso de drogas, no le creyeron nada en el juicio y fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado y condenado a 25 años de prisión por cada uno de los miembros asesinados de su familia, además de cadena perpetua. Tras el atroz crimen, la casa se convirtió en el epicentro de mitos e historias paranormales. Todo esto comenzó el 18 de diciembre de 1975 con la llegada a la casa de George y Kathy Lutz junto a su perro Harry y sus 3 hijos, Danny de 9 años, Chris de 7 y Missy de 5. George había sido controlador aéreo en Boston durante varios años, pero heredó la empresa de topografía de su abuelo y se mudó a Long Island para hacerse cargo. Y poco después conoció a Kathy, que era camarera y que tenía 3 hijos de su matrimonio anterior. Finalmente se casaron y decidieron buscar una casa para vivir todos juntos. La casa se les ofreció por $80,000 y fueron avisados de que era tan barata por lo que había pasado. Aunque no mostraron mucha preocupación por ese suceso, los Lutz prefirieron llamar a un sacerdote, el padre Ray Pecoraro, para que bendijera la casa. Cuando el padre Ray llegó a la casa, contó que escuchó unas voces que le decían «fuera de aquí», y también sintió como si una mano le diera bofetadas y sus propias manos comenzaron a sangrar. Además, al entrar al cuarto de costura, fue atacado por una horda de moscas. Tras este suceso, bajó corriendo las escaleras con miedo a contar a George y Kathy lo que acababa de sucederle. Cuando se lo contó a George, dijo que si solo era el cuarto de costura estaba bien, a lo que el padre Ray respondió que si nadie dormía ahí, estaba bien
y se fue. A pesar de ese suceso, los Lutz se mudaron igualmente y gran parte de los muebles de la familia DeFeo aún seguían en la casa, ya que venían incluidos en el precio. La primera noche que pasaron en la casa, George y Kathy acostaron a sus 3 hijos y se fueron a dormir. Esa noche todos sintieron mucho frío, aunque el termostato marcaba 20 grados. También esa misma noche, George se despertó sobresaltado sobre las 3:15 de la madrugada, hora a la que supuestamente se había perpetrado el crimen de la familia DeFeo, y además en el mundo paranormal, al periodo entre las 3 y las 4 de la madrugada, está considerado como la hora de las brujas o la hora de los demonios. Al despertar, George abrió la puerta de la habitación y escuchó a su perro Harry ladrar en el jardín. Salió fuera y allí también escuchó una especie de gemidos que provenían del embarcadero que además estaba abierto, pero no le dio demasiada importancia y volvió a la cama a dormir. Ese sería el primero de los 28 días que la familia Lutz aguantó en la casa. En los días posteriores, Kathy experimentó extrañas pesadillas con el asesinato de los DeFeo. Afirmaba además que pudo ver a quién se asesinaba y en qué orden, todo de forma muy realista. En la familia Lutz también se empezó a crear un ambiente tenso, sobre todo en las relaciones de George y Kathy con los niños. Empezaron a castigar a los niños de forma más frecuente y más severa. Los niños llegaron a decir que les pegaban con cucharas y les hicieron marchar como una forma de disciplina. Según algunas investigaciones paranormales, los cambios de humor y el aumento de la agresividad están relacionados con las apariciones demoníacas. El 22 de diciembre de 1975, quinto día de la familia en la casa, Kathy estaba en la cocina haciendo el almuerzo y Danny y Chris la llamaron muy aterrorizados para que mirase el inodoro. Cuando miró, había unas manchas negras por todo el alrededor que parecían estar incrustadas en la taza. Las mismas manchas negras aparecieron en otros baños. Kathy también fue a revisar el cuarto de costura y allí se encontró con una plaga de moscas igual que la que había descrito el padre Ray. Llamó a George y ambos quedaron aterrorizados ante ese suceso. La noche de los asesinatos de los DeFeo, cuando llegó la policía, los agentes también encontraron un montón de moscas allí. El 25 de diciembre de 1975, octavo día de la familia en la casa, George se volvió a despertar sobre las 3:15 de la madrugada. La puerta del cobertizo estaba de nuevo abierta, cosa que estaba sucediendo frecuentemente. George fue a revisar la zona para ver si era alguien que se había colado en la casa y al volver vio que algo se movía dentro de la habitación de Missy. Aterrorizado, corrió hacia la habitación de la niña para rescatarla, pero al llegar vio como Missy estaba profundamente dormida y en su cama y no había nadie allí. George llegó a cuestionar su propia cordura. El 26 de diciembre de 1975, noveno día de la familia en la casa, Missy estaba tranquilamente jugando en su habitación cuando de repente su madre escuchó algo. Kathy subió la escalera y escuchó a Missy hablando. Abrió la puerta y la vio hablando sola. Además, había una mecedora en la esquina que se estaba moviendo. Kathy pudo escuchar otra voz, pero no vio a nadie. Missy dijo que hablaba con Jody y en la descripción dijo que era como un cerdo, un animal que además es asociado al demonio desde hace siglos. También comentó que Jody a veces era un poco más grande que un oso de peluche y otras veces más grande incluso que la propia casa. A Missy no le daba miedo Jody, para ella solo era un compañero de juegos. Y la niña llegó incluso a hacer un dibujo de Jody. Los Lutz empezaron a desesperar ante la situación y decidieron volver a llamar al padre Ray. Le pidieron que volviera a bendecir la casa, pero él se negó. Los Lutz se quedaron destrozados, aunque más tarde entenderían el porqué de la negativa del padre. Ellos no lo sabían, pero tras la primera bendición aparecieron numerosas ampollas en la mano del padre Ray. Cuando fue al médico, este no supo explicar por qué le habían salido. La única explicación es que fueran psicosomáticas producidas por la ansiedad. El 27 de diciembre de 1975, décimo día de la familia en la casa, George volvió a despertarse a las 3:15 de la madrugada por un ruido estridente e insoportable. El ruido lo describió como una banda de música afinando los instrumentos. Kathy estaba plácidamente dormida, con lo que al parecer George era el único que estaba escuchando ese ruido. Bajó corriendo las escaleras y al llegar al rellano se dio cuenta de que no había nada e incluso el perro estaba dormido. Al parecer, la casa simplemente estaba jugando con su cabeza. El 28 de diciembre de 1975, el 11º día de la familia en la casa, Kathy bajó el sótano y al mover una estantería que había al fondo, descubrió que había una habitación oculta toda pintada de rojo. El perro de los Lutz bajó a esa habitación y se comportó de forma muy extraña con los ladridos y muestras de agresividad, sacando así su instinto depredador. También cabe destacar que en la habitación había un desagradable olor a podrido. El descubrimiento de esa sala desencadenó una serie de sucesos extraños, como la aparición de una sustancia verde gelatinosa en el pasillo de arriba que cuando la limpiaban volvía a aparecer, y una especie de resina negra similar a la que rezumaba dentro de los inodoros que salía de dentro de algunas cerraduras. El 4 de enero de 1976, el 18º día de la familia en la casa, los Lutz, muertos de miedo de lo que estaba sucediendo
sucediendo en la casa, hablaron con dos amigos, Joe y Mimi. Joe era un amigo de George de la universidad y fue padrino de bodas cuando este se casó con Kathy. Y Joe y George solían salir juntos en moto. George y Kathy aparecieron en casa de Joe y Mimi y les contaron todo lo que estaba sucediendo en la casa. Hablaron acerca de la temperatura, que era muy fría, contaron lo de las moscas, los ruidos de la madrugada y las apariciones de sustancias extrañas por la casa. La historia sonaba tan extraña que sus amigos no les creyeron y George y Kathy volvieron a la casa muy decepcionados. Esa noche, cuando se fue a dormir George, se vio invadido por pensamientos oscuros y violentos que no le representaban para nada. El 14 de enero de 1976, 27º día de la familia en la casa, George y Kathy decidieron volver a bendecir la casa. Un amigo les explicó cómo debían hacerlo, tenían que ir de habitación en habitación recitando un Padre Nuestro y abrir las ventanas e instar a los seres malignos para que se fueran de allí en nombre de Jesucristo. Así que cogieron una Biblia y un crucifijo y se pusieron manos a la obra. Mientras iban por la casa, de repente un coro de voces les dijeron: ¿queréis parar? Entonces supieron que algo no iba bien y se dieron cuenta de que esa bendición de la casa no les iba a funcionar. Esa noche, George se volvió a despertar a las 3:15 de la madrugada y se dio cuenta de que su cuerpo estaba bloqueado y no podía moverse. A la vez escuchó un fuerte ruido que provenía del cuarto de los niños. Parecía que las camas golpeaban de un lado al otro de la habitación. Cuando George se giró para pedir ayuda a Kathy, se quedó aún más petrificado ya que la vio levitando sobre la cama y después lentamente se deslizó hacia la pared alejándose de él. George, aún sin poder moverse, intentó gritar pero no fue capaz de articular palabra y de repente sintió una presencia extraña a los pies de su cama. La sensación de miedo inundó por completo el cuerpo de George, quien sentía que ese ser extraño se había metido en su cama y se estaba moviendo por todo el colchón. Además de eso, también vio sombras por debajo de la puerta que cruzaban por el pasillo. Fue una auténtica sucesión de hechos paranormales mientras él seguía sin poder moverse ni articular palabra. En un arrebato de rabia por lo que estaba sucediendo, George consiguió romper esa fuerza extraña que lo mantenía inmóvil y agarró a Kathy para bajarla a la cama. Kathy dejó de levitar y George recuperó la movilidad, pero los hechos paranormales no acabaron ahí. Las siguientes horas fueron una agonía. Hasta el perro de la familia estaba inquieto, ladrando y sin parar de dar vueltas, muy alterado por la situación. La cama de uno de los hijos de los Lutz, Danny, no paraba de levitar chocando contra el techo. Cuando Kathy despertó, George de repente se quedó mirándola asustado, ya que su pelo estaba totalmente gris y su cara estaba arrugada como si fuera una anciana. La puerta principal no paraba de abrirse y cerrarse dando golpes todo el rato y toda la familia estaba paralizada de miedo. De repente, de la nada se hizo el silencio y todo volvió a la normalidad. El 15 de enero de 1976, el 28º día en la casa, los Lutz llamaron de nuevo al padre Pecoraro y este les recomendó abandonar definitivamente la casa. A pesar de todo el terror vivido, los Lutz se resistían a abandonar la casa. Era como si la propia casa los retuviera dentro de ella, como si todo lo que había sucedido hasta el momento no hubiera sido suficiente. Finalmente sacaron fuerzas para romper esos lazos extraños establecidos con la casa y su maldición, e hicieron las maletas para marcharse a la casa de la madre de Kathy. A las 4 de la tarde finalmente llenaron el coche con las maletas y se marcharon de allí, pero la casa parecía no querer dejarles ir. Justo en el límite de Amityville, los Lutz sintieron golpes en el exterior del coche, e incluso George afirma que algo extraño intentó sacarlos de la carretera. George decidió ponerse en contacto con Jerry Solvin, parapsicólogo del Instituto de Investigaciones Psíquicas, y tras escuchar la historia, Jerry decidió mandar a la casa a un investigador de campo para asegurarse que realmente allí sucedían cosas extrañas y paranormales. George quería respuestas rápido y se impacientaba. Él estaba convencido de que allí realmente había cosas paranormales y llegó incluso a plantearse si realmente Ronald DeFeo dijo la verdad cuando afirmó haber matado a su familia poseído por una fuerza extraña demoníaca. Decidido en sus teorías, George Lutz consiguió contactar con Weber, el abogado de DeFeo, y accedió a tener una rueda de prensa con él, donde contó todo lo que él y su familia habían vivido en la casa de Amityville. La noticia corrió como la espuma por todo el país, a través de todos los medios de prensa, y el abogado quiso obligar a los Lutz a firmar un contrato cediendo el control de lo sucedido, lo que provocó que la familia decidiera cortar el contacto con el abogado, ya que les pareció demasiado absurdo. Los Lutz, incómodos por haberse hecho tanto eco, decidieron desaparecer del ojo público hasta que una joven reportera del Canal 5 llamada Laura Didio consiguió encontrarlos. Se puso en contacto con ellos y les ofreció ayuda en la investigación de lo sucedido en la casa de Amityville. Laura afirmaba conocer a unos buenos investigadores paranormales y George y Kathy aceptaron reunirse con ella. La reportera Laura Didio se puso en contacto con el matrimonio Warren para contarles la historia de lo que les había pasado a los Lutz en la casa de Amityville. Los
Warren aceptaron y se presentaron allí al día siguiente. Lo primero que hicieron Ed y Lorraine fue reunirse con George y Kathy para una entrevista informal. Al principio fue todo muy tenso, ya que los Lutz andaban muy cautelosos y no terminaban de contar toda la información, y debido a eso, Ed y George casi llegan a las manos, ya que Ed afirmaba que si no le contaban toda la información, ellos no podrían hacer nada para ayudarlos. Kathy y Lorraine tuvieron que intervenir para separarlos y hacer que mantuvieran la calma. A pesar del mal comienzo, Ed y Lorraine Warren se convirtieron en el mayor apoyo de los Lutz. El 24 de febrero de 1976, Ed y Lorraine junto a Laura Didio y el equipo del Canal 5 se reunieron con George Lutz frente a la casa de Amityville. George se negó a volver a entrar en la casa, así que les dio las llaves y les dejó entrar. Dentro de la casa se notaba que los Lutz habían huido de allí a toda prisa. Habían platos en el fregadero de la cocina, una casa de pan de jengibre que Kathy había hecho para sus hijos, e incluso quedaba comida en la nevera. Sorprendentemente, había un hecho que unía a Ed Warren con la casa de Amityville, ya que el día y la hora en el que DeFeo mató a su familia, la madre de Ed falleció. Mientras hacían el recorrido, Ed guiaba a Lorraine con un crucifijo y agua bendita mientras le preguntaba ¿qué ves?, a lo que Lorraine iba contestando con lo que sentía en cada momento mientras pasaban por los diferentes rincones de la casa. En algunas partes de la casa, Lorraine sentía náuseas y fuertes dolores de cabeza. Cuando entró en el dormitorio principal, pudo sentir la violencia que allí se había vivido. Fue todo tan intenso que tuvo que tomarse un descanso. Ed bajó al sótano y empezó a lanzar provocaciones religiosas para ver si así se manifestaba la presencia demoníaca. Entró en la habitación roja y allí gritó que si había alguna presencia se manifestara, y la respuesta fue casi inmediata. Una sombra apareció y cuando Ed la obligó a irse en nombre de Jesucristo, esta se elevó y desapareció. Los Warren llegaron a la conclusión de que lo que había en la casa no eran los fantasmas de los DeFeo, sino que era una presencia demoníaca. Así que decidieron organizar una sesión de espiritismo allí en la casa. La sesión se hizo en el comedor de la planta de arriba. Comenzaron a medianoche y Lorraine junto a Mary Pascarella, una de las invitadas a la sesión, sintieron cosas terribles. En un momento de la noche, Mary Pascarella necesitó tumbarse en la cama de una de las habitaciones y mientras ella rezaba un Padre Nuestro, vio y sintió unas sombras que parecía que recitaban el Padre Nuestro al revés. Mary lanzó agua bendita hacia las sombras y finalmente estas desaparecieron. Al otro lado de la casa, los miembros del equipo de noticias del Canal 5, que también estaban allí presentes, sufrieron unos encuentros paranormales dentro de la casa. Uno de los cámaras, al subir las escaleras, empezó a retorcerse de dolor. Unos cuantos tuvieron que subir a bajarlo de allí y lo sentaron en la planta de abajo hasta que por fin se recompuso. Lorraine entró en el cuarto de costura a las 3:15 de la madrugada, hora a la que aproximadamente sucedieron los asesinatos de la familia DeFeo, y afirmó haberse sentido muy cerca del infierno dentro de esa estancia. Abrumada por todo lo que había experimentado, Lorraine decidió marcharse de allí. Al amanecer dieron la investigación por terminada. Los Warren finalmente confirmaron que esa casa estaba infestada de entes demoníacos. Eran tantos que Ed y Lorraine afirmaron que no había solución y recomendaron a los Lutz no volver a esa casa, consejo que aceptaron y finalmente devolvieron la casa al banco. Con el paso de los años y tras la aparición de películas y libros sobre la casa de Amityville, muchos han sido los curiosos que se han pasado por allí. Debido a las multitudes que se formaban, la casa fue reformada, cambiando las tenebrosas ventanas con forma de ojos, y se cambió el número del 112 de Ocean Avenue al 108. Además, el 4 de julio de 2020, Google Maps censuró la casa de Amityville y si ponéis la dirección podéis observar cómo un borrón censura toda la fachada de la casa. Todos estos años la casa ha pasado por varios dueños que no se han quedado mucho tiempo. Actualmente está habitada, pero la familia prefiere permanecer en el anonimato. Y hace muy poco, en 2021, un TikToker llamado Carlos Name se acercó a la casa y logró ver a través de una ventana parte del interior de la casa. En un vídeo que subió a su TikTok, narra que la casa tiene un perro en el jardín y desde la única ventana que no está cubierta por una cortina se ve un cuadro, muchas cajas y una bandera de Estados Unidos. Otra curiosidad que cuenta Carlos es que alrededor de la casa hay muchas casas vacías y en venta, como si nadie quisiera vivir cerca de allí. Y este ha sido el caso de Amityville. Quiero que me dejéis como siempre vuestra opinión en la cajita de comentarios. Ya os voy a dar la mía como siempre también. Me parece muy curiosa esta historia, me gusta muchísimo, pero creo que es falsa. Para empezar, creo que DeFeo tenía algún tipo de trastorno mental, como siempre. Este tipo de cosas, al ser casos que tienen bastantes años ya, la salud mental nunca se trata como se debe. Hoy un poquito más que antes, pero se sigue tratando mal y se sigue infravalorando a las personas que sufrimos trastornos y también como acusándolas, ¿no? Un poco. Entonces, sinceramente, yo creo que tenía esquizofrenia y mató a la familia en un ataque de esquizofrenia y punto. Y creo que los Lutz fueron muy inteligentes, sabían
perfectamente dónde se estaban metiendo cuando compraron la casa de Amityville y dijeron, vamos a poder sacar unos dineritos de aquí, vamos a comprarla, vamos a inventarnos una historia y vamos a hacernos famosos y ricos. Que la historia está muy chula, la que os acabo de contar, pero recientemente se ha afirmado que era falsa. A ver, yo creo que en realidad no se puede afirmar porque no hay evidencias de que sea falso o sea real. Por eso yo básicamente lo que os estoy diciendo es mi opinión, como siempre. No estoy diciendo que mi opinión sea la realidad. Para nada, simplemente es lo que yo pienso. Y algo que me parece muy curioso de los Warren, después de haber investigado tanto sobre ellos, es que nunca es un fantasma, siempre son demonios, siempre. Es una presencia demoníaca. Annabelle no era una niña, no, era un demonio. No sé qué, no era no sé qué, era un demonio. Siempre eran demonios. Siempre son demonios. Yo no sé, no se encuentran nunca fantasmas, siempre son demonios. De verdad, tienen una facilidad de encontrarse a demonios. Yo flipo, de verdad. Y si habéis llegado hasta aquí, como siempre quiero que dejéis un comentario con el emoji de la casa y con algo más. Que hay mucha gente que me ponéis el emoji solo y no me ponéis nada más. Pues ponedme buen vídeo y el emoji. O no me ha gustado el emoji. O vaya puta mierda y el emoji. Pero ponedme algo más que el emoji solo. Y estaré dando like y corazoncito a todo el que lo ponga. Y intentaré contestar también a todos los que pueda. Y por cierto, el maquillaje de hoy está inspirado un poco en el demonio, en los asesinatos y tal, porque como podréis observar, no sé si se ve mucho en cámara, tengo como splashes de sangre y tal, los ojos en negro. Y eso, estuve intentando hacer un maquillaje inspirado en las ventanas, pero no sabía cómo traducirlo en maquillaje y no pude hacerlo. Y este maquillaje iba con los ojos amarillos representando las ventanas, pero las lentillas amarillas las tengo podridas, así que no he podido, así que he dicho, bueno, pues las negras, no pasa nada. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Ya ha acabado el mes especial de los Warren, también decidme qué os ha parecido, pero os adelanto, los que hayáis llegado hasta aquí, que el 31 de octubre tengo un vídeo con unas pedazo de invitadas súper especiales y que estoy muy contenta de poder hacerlo y tengo muchísimas ganas de que lo veáis. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo que será en Halloween. Adiós.